gustaría empezar a explicar el tema que dejamos pendiente en la última, bueno, no pendiente, más bien completarlo. ¿Sí? Pues bienvenidos todos. ¿Quién no vino la semana pasada? Uy, tendrán que darles el material porque si no, esto es un cuestionario que se hizo. Se los van a dar porque creo que copias han de haber sobrado, ¿sobraron? Sí, porque ¿cuántos? A ver, levanten su mano los que no vinieron el lunes pasado. 2, 4. Yo vine, pero vine 5. Nosotras ya tenemos una copia. Estamos arreglando ya con eso. Vale. Bueno, 4. Sí, ya le diré a Mercedes y hará. No te preocupes. De todos modos, hoy traigo el complemento de eso que dejé, que hicimos para hacer en casa. La idea era hacerlo en casa. ¿Sí? Y yo sé, algunos me llamaron por teléfono, hay una chica que me llamó, otra chica me mandó por internet sus dudas. La idea era que valoráramos los arquetipos. Ah, ya se movió esta cosa. No, lo moví yo. Ya. Cada uno tiene un número. ¿Sí? Y Ya está. Perdona. Un momento. No, eso. Ahí está. Vale. Aunque en las hojas de calificación aparecían los números 1, 2 hasta abajo, los 12, significaban los 12 arquetipos. Y en la parte de atrás venían los nombres. Yo ahorita les voy a dar este material que están viendo donde van las características de cada uno. ¿Cuál es la meta del primero? Del inocente, permanecer a salvo. El huérfano, recuperar su seguridad. El guerrero, de triunfar. El buscador, buscar una vida mejor. El bienhechor, ayudar a los demás. El amante, la bienaventuranza. El destructor, la transformación o metamorfosis. El creador, la identidad. El gobernante, el orden. El mago, la transformación. El sabio, la verdad. Y el bufón, el disfrute. Estos están, y la idea era que ustedes, al obtener valores de cada uno de ellos y verlos más altos porque tenían las hojas al final, pudiéramos entender las etapas de la travesía. La etapa número 1 es la preparación. Dependencia, es la construcción de nuestra personalidad. Los elementos pues, son el llamado, la caída, las heridas, el enfrentamiento con los dragones. Eso pasa en la primera fase. En la segunda etapa, la travesía para encontrar la individualidad. La independencia, encuentro con los elementos, se pelean con los dragones y se encuentra el tesoro. La tercera etapa es el regreso a la comunidad. Interdependencia, autorresponsabilidad, y los elementos son compartir lo que hemos encontrado. En realidad estos dos son procesos que ocurren en nuestra vida y la mayor parte de nosotros no somos conscientes de ellos. Los vemos como eventos que pasan, pero en realidad están determinando nuestra formación. Esto, visto de otra manera, podríamos también verlo así. La preparación. Se tiene que desarrollar un ego, la dependencia. Entonces las cualidades que tenemos que tener activas son la confianza, la autonomía, la iniciativa y la industriosidad, que significa a tomar responsabilidad por uno mismo. Esas 4 básicas, vamos a decir, cualidades, de alguna manera en la formación deben estar activas. No siempre todas están igual. Algunas están más, otras están menos. Pero lo importante es que vayamos dándonos cuenta en aquellos aspectos en que están, vamos a decir, bajos, y tratar de ir trabajándolos para incrementarlos. La segunda etapa, la travesía, el alma, identidad y su independencia. Aquí buscamos nuestra identidad, buscamos para qué hemos venido. Por eso el gran cuestionamiento, ¿cuál es el objeto de mi vida? ¿Qué estoy haciendo acá? Eso no va a pasar en la primera fase porque ahí está apenas construyéndose el ego. A un ego de 8 o 10 años no se va a preguntar ¿para qué está acá? Simplemente trata de encontrar la forma de ser cada vez más seguro, más firme, para tener más condiciones para moverse en la vida. También la intimidad.
porque aquí amamos y creamos, o sea, es la etapa en que nos unimos en parejas, tenemos relaciones. A veces nos amamos apasionadamente y a veces no nos aman y empezamos a sentir las primeras heridas de estas relaciones. Pero todo eso es parte necesaria. El tener experiencias y no resultar como una las esperaba y vivir experiencias dolorosas son parte del proceso. No es que sea eso excepcional, no es que eso, digamos, a mí me castiga alguien porque me está tocando esto así. No, es parte de... Son las grandes lecciones que deben ser vividas. Y de alguna manera, el excluirlas nos quitan un tesoro muy grande. El de ser capaces de ser sensibles y de aprender lecciones. Yo no puedo usar a una persona. Entonces, como no puedo yo aprender otra manera esa lección, sino viviéndolo yo, me usan a mí algún día. Y aprendo entonces que usar a alguien emocionalmente no es válido. ¿Sí? En esa sociedad utilitaria pareciera que son todos objetos y hay que usarlos según nos convenga. ¿No es así? No es así. Pues no puede ser así. Cada ser humano es un universo en pequeño y tiene todo el derecho de desarrollar su potencial. Esas capacidades que todos poseemos deben mostrarse. Ese es nuestro proyecto. Y en ese proyecto lo que menos puede ocurrir es que no tenga la libertad para hacerlo. Al principio la tengo que ganar formando mi ego, pero después la tengo que conquistar por mí mismo. Esa es la segunda etapa, la travesía. Después vendrá la tercera etapa, el regreso. Tenemos más plenitud, más independencia. Entonces hay la generatividad. Hay una interdependencia entre nosotros y la intimidad. Compartimos nuestros dones y no tenemos ningún problema. O sea, uno es auténtico y uno comparte la sabiduría o el conocimiento o la experiencia. No importa que yo no sea un sabio, entre comillas, sino una persona que tiene esa capacidad de darse. Suena muy parecido a la famosa pirámide de Maslow. Primero tomamos del mundo y después, ¿qué? Devolvemos. Esa es la ley. Si a mí me dio mucho el mundo, yo debo devolver después a la vida lo que yo he recibido. Sobre todo en esas experiencias. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces queremos seguir, ¿qué? Poseyendo. ¿Por qué? Porque me empieza a entrar miedo. Y eso es que no quiere decir que la primera fase, la formación del ego, no se dio correctamente y tengo miedo ¿de qué? De darme. Por eso cuando tenemos una relación de intimidad, nos da miedo abrirnos a una mujer o a un hombre porque yo no estoy formado correctamente. Esto queda comprendido. Es una regla. Y eso funciona en todos. Mientras yo no esté formado y no esté equilibrado, yo no me abro porque me va a dar miedo. Miedo a entregarme, miedo a abrir mi intimidad, miedo a compartir, miedo a hacerme responsable, etcétera, etcétera. Entonces me retraigo y coincidentemente busqué una chica o un chico que tuviera muy parecida herida. Entonces los dos estamos así. ¿Por qué? Porque buscamos aquello que vibra en nosotros, aunque no nos demos cuenta. Son mecanismos inconscientes. Entonces la formación es importante, es lo que sostendrá todo después. Bien. Una manera más de decirlo es aquí. Arquetipos de la primera etapa. Y ustedes ya lo van a tener ahorita cuando reparta el material. Los primeros arquetipos son el inocente, el huérfano, el bienhechor y el guerrero. Esos cuatro son de la primera. ¿Sí? Los de la segunda. El buscador, el amante, el creador y el destructor. El destructor tiene una posición muy, muy importante. La habilidad de escoger y dejar ir sin deshacernos ya no sostienen más nuestros valores, sino también hay experiencias parecidas a como si hubiera muerte. Déjenme pasar acá para leer bien esto, porque si no, no leo bien. Ahí está. La habilidad de escoger, dejar ir y deshacernos de cosas ya no sostienen más nuestros valores. También la aceptación de la muerte. ¿Qué es aceptar la muerte? Aceptar el cambio. ¿Quién tiene miedo a la muerte? Seamos honestos.
No hay nadie va a levantar la mano. Ah, tú sí, mira. Yo pensé que iba a haber acá otra vez santas, más santas en Barcelona, porque de repente nadie, todos son casi sublimes chicas que no. Otra cosa cuando llegue. No me estoy refiriendo a la muerte. Al cambio. Es que ya ni siquiera la muerte, déjala. Al cambio, porque la muerte es inevitable, pero el cambio lo podemos evadir, ¿o no? Sí, nos pasamos casi toda la vida evadiendo cambios. A la muerte no la vamos a evadir, pero a los cambios sí. Y los cambios son como pequeñas muertes. Pero no tomamos conciencia, porque nos asustan. Y a veces llevamos a cabo esos cambios, porque inevitablemente las circunstancias me obligan. Yo tenía una paciente en Lleida que se le murió su perrito. Fue a dar hasta el psiquiátrico, ¿no? A la pobre mujer, porque una parte de ella se había muerto. ¿Sí? Es algo muy... Porque, acuérdense, cuando yo me identifico con algo o me apego, parte de mi yoidad se es trasladada al objeto. ¿Esto les queda claro? A los hombres nos encanta yoidar a nuestros coches, ¿no? A los autos, ¿no? Y casi el auto es como sus mujeres, ¿o no? Yo no digo que yo porque no tengo. No, es que es así. En el caso del hombre es muy particular a la experiencia de la identificación con el auto. Es como una segunda parte de la persona. Tanto que cuando conducimos nos transformamos, ¿no es así? Hay muchos estudios sobre ese tema de la identificación con las cosas, con los objetos. Lo que es importante es que cuando nosotros nos identificamos, parte de nuestra estructura personal se traslada a eso. Por ejemplo, el que se identifica con su dinero. Hay gente que le cuesta dar dinero, ¿o no? ¿Por qué? Porque cada vez que da dinero, una parte de esa persona se va ahí, ¿sí? Entonces, ¡ay, cómo voy a dar una parte de mí mismo, no! Sí, ¿no? Es así. En cambio, otros que no están tan identificados, pues bueno, lo sueltan más fácil, serán pobretones toda su vida, pero sí. O sea, es como buscar un equilibrio, ni soltarlo, ni acomodarse, porque ese es el problema. La idea de la identificación es muy interesante. Yo la he estado trabajando en un taller que di sobre conflicto de pareja y desarrollo personal, porque gran parte de los problemas de identificación tienen que ver con el elemento de seguridad. Nosotros nos identificamos porque nos da seguridad. Nuestra conciencia se busca identificar con objetos porque se siente segura. Por eso hay personas cuando van a una oferta del Corte Inglés, entran todas tristes y salen todas contentas. ¿Por qué? Porque gastaron y se llenaron ¿de qué? De cosas. Es una sensación de que si yo tengo, yo existo. ¿Sí? Ya después decae, porque eso es muy rápido. Es como el comer, el hacer cosas que temporalmente me confunde. Entonces, la segunda etapa es realmente la formación. Si la primera etapa estuvo más o menos, la segunda será mucho más, digamos, se abordará más. No tendré miedo al destructor, que a veces llega muy duro. A veces demasiado duro, ¿no? Las estructuras se calibran. Se supone que uno se calibra con el destructor. Hay muchos relatos. El que vamos a ver hoy de la Divina Comedia, he querido empezar para que me dé tiempo, tiene que ver con ese tema. La tercera etapa, el gobernante, el sabio, el mago y el bufón. Si ustedes han tenido valores diversos, hay que reconocer que si tienen bajos en la primera etapa y altos en la segunda, van a ver que la hoja que le dice de valores no siempre dice que es que ustedes no estén desarrollados, simplemente que en ese momento no se está viviendo. Porque la realidad es que nuestro proceso es así. Vamos girando y a veces podemos volver por nuestros propios pasos. Si aquí hicimos algo y faltó desarrollarse, volveremos por nuestros pasos en esta fase y se repetirán. Y si no, en la de arriba. Obvio, otras experiencias con otras condiciones, porque la edad no es la misma de niño a de una persona adulta, porque siempre el proceso es así.
¿Sí? Vamos creciendo. Y volvemos a repetir a veces lecciones. Y volvemos otra vez. Te acuérdense que el animal que repite, se cae con la misma piedra 100 veces, ¿quién es? El hombre. Y a veces ni así aprendemos, ¿eh? Somos duros, ¿eh? Bueno. A ver. Entonces, primera etapa. Confianza que nos da el inocente. Autonomía nos las da el huérfano. Iniciativa nos las da el bienhechor. Y la industriosidad nos las da el guerrero. La capacidad de cambiar, de transformar el mundo. Esto se los voy a dar ahorita, no lo copien. La segunda etapa. La identidad me las da el buscador. Mucha gente que va al Camino de Santiago regresa con una sensación, no porque haya llegado a la Catedral de Santiago, es catedral, ¿verdad? Sino porque hizo ¿qué? El camino. No es importante llegar, es hacer el camino. O sea, si quieren ponerle, bueno, pon que sea importante. Pero lo importante es el camino. Entonces, en nuestra vida, ¿qué es importante? El camino. Esto es lo importante. Caminar, recorrer los procesos, las experiencias, tanto de felicidad, placer, dolor. Cada vez con más conciencia de lo que estoy haciendo. Y entonces mi parte interior empieza a madurar y a mostrar realmente otras posibilidades. Las crisis no serán las únicas que el destructor presentará. Probablemente repitamos al destructor en varias ocasiones porque somos muy duros, ¿sí? Y entre más dura la persona, más dura le van a dar. Acuérdense que entre más se resistan, más fuerte será la experiencia. Entre más flexibles, menos tenemos que repetir la experiencia. La tercera etapa nos da la generatividad y la intimidad. Más bien el saber gobernarnos y poder movernos en la sociedad. ¿Qué es lo que significaría? Movernos entre nosotros, respetando las individualidades de los demás, no queriéndolas cambiar porque a mí no me gustan como son, sino aceptando como son. Porque si yo acepto a los demás como son, es que yo primero me acepto a mí como soy. Y no quiero cambiar a nadie. Los acepto. Acepto a mi pareja, a mis hijos, a todos. Y no estoy luchando porque sean como yo quiero. Eso es un signo de que algo no ha madurado cuando queremos imponernos. Los psicólogos dirían, es una posición narcisista. ¿Se acuerdan cuando estuvimos 3, 5, 6 años? De 3 a los 6 años, ¿sí? El niño, ¿qué decía? Esto es mío. Préstalos a tu hermano. No, es mío. ¿Por qué si es básico y eso es necesario? Porque el niño está, ¿qué? Fraguando su identidad y necesita decir, es mío, mío, yo tengo, yo poseo. Pero pasa esta edad y seguimos diciendo, esto es mío. Y ahí es donde está el narcisismo, y normalmente el narcisista sufre mucho porque jamás va a lograr que los demás hagan lo que él quiere. Algunos se someterán, pero la mayoría no lo va a hacer. Y siempre estará en conflicto y se sentirá muy desesperado porque no salen las cosas como quiere. Normalmente el narcisista busca que la gente le baile alrededor, ¿sí? Y tener control. Cuando lo pierde se siente desesperado. ¿Por qué? Porque algo no maduró, algo quedó inconcluso en su proceso. Se vuelve fanático, muy dogmático. Y cuando hablo de dogmático no me refiero solamente a lo religioso, sino dogma significa opinión. O sea, su opinión es la única que vale, ¿no? ¿Y cuántos de esos encontramos en la vida? ¿O tenemos de vez en cuando algo nosotros rasgos de eso, o no? ¿Por qué? Porque el narcisista en el fondo tiene una gran inseguridad, no se formó bien y recurre a convertir el mundo como él cree que debe ser. Y como no es así, pues siempre está sufriendo. Porque en el fondo no logra darse cuenta que las cosas son como él quiere. Las cosas son como son y hay que aceptarlas. Bien. Después voy a ponerles acá, les pongo lo que se llama dones. También tienen sus números, ¿sí? Cada uno de los arquetipos tiene un don. Por ejemplo, el primero tiene el optimismo, la confianza, la esperanza, la fe y la virtud, ¿sí? Después vienen las expresiones en sus niveles más elevados. Estos tienen expresiones más elevadas. Estoy lleno de optimismo y de fe, pero
pero no estoy propenso a la renuncia, ¿sí? Hay ciertas cosas que les voy a pasar para que lo vayan viendo. En las hojas que tienen, sí tienen los números, para que aquí no se me confundan. Aquí no lo tengo porque este es un manual. Y después les pongo nuevamente el cuadro, los 3 estados. Las etapas del viaje, la preparación, el viaje y el regreso, ¿sí? Y ustedes van aquí, los arquetipos que en cada una de las etapas funcionan. Y después las salidas. ¿Qué van a hacer en cada etapa? Y finalmente, la tarea a desarrollar. Y finalmente, los elementos de la travesía. Por ejemplo, en la primera etapa, heridas, desarrollo del ego y las habilidades, ¿no? Nos preparamos, estudiamos, aprendemos cosas, crecemos, En la mitad, el llamado y a la caída, o sea, la experiencia y el dolor. Los dragones. ¿Quiénes son los dragones? Acuérdense que dijimos. ¿Quiénes son ahora? ¿Dónde están los dragones? Normalmente. En las cavernas, ¿no? Escondidos, en los bosques. Pues ahora son las ciudades. Y los dragones los tenemos en algunas oficinas. Bueno, no digo de qué. Hay de todo, ¿o no? Porque serán siempre los que nos pondrán a prueba. Venga usted, tráigame 10 documentos diferentes. Y cuando llegan, haga usted una cola. Y ahora sí aguanta. Y ahí estamos dándole duro a que hasta el galga. Si es un dragón, mira, un dragoncillo, pero nos está haciendo ver la vena negra. Talentos, valores y propósito. Y finalmente el regreso nos da una serie de cosas. Estos elementos aclaran bastante. Aquí, bueno, ustedes por ejemplo tienen el valor del inocente, el valor que tengan, más el huérfano les va a dar ¿qué? La seguridad. Ustedes van a sumar acá y van a tener cierta información que les va a ayudar, y aquí viene. Seguridad, que está formada por estos dos. Y les da información, ¿sí? Es como para ir aclarando cada uno. El lado sombrío yo no me quiero meter porque lo vamos a tratar. Aunque aquí toco algo del lado sombrío, ¿sí? Cada arquetipo tiene su lado, ¿qué? Oscuro. El inocente. Se evidencia una capacidad de negación para no darse oportunidad de saber qué está sucediendo realmente. Uno puede estar lastimándose a sí mismo y a otros, pero no lo admite. Uno cree en lo que otros dicen, aunque en su punto de vista esté en oposición directa. El inocente tiene una parte oscura muy compleja, como todos, ¿sí? Entonces, esa parte la tenemos que ver. Y si no, reunirme con algún amigo o una amiga y que me ayude a ver. Porque a veces no lo queremos ver porque no podemos aceptar que nuestra imagen no sea lo que yo siempre he imaginado. Hermosa, bella, bonita, ¿sí? Ustedes hemos hecho de nuestras personalidades una imagen idealizada. No me acepto como soy, sino como me gustaría ser. Y ahí está el tema. Cuando alguien me dice que hago algo y yo digo, no, el problema es tuyo, no mío. Es obvio que una persona y su opinión, no pasa nada. Pero si 2 o 3 me lo dicen, yo debería pensar más seriamente por qué me lo están diciendo varios, porque varios están viendo que lo que yo no quiero ver. Bueno, entonces les voy a repartir este material para que complemente lo que hicieron. ¿Sí? Y espero que alcance, porque nomás hay 30 copias. Por favor. Sí, hay algunas acá, unas chicas que no vinieron. Ah, porque no vinieron, pero de las que vinieron, había alguien que no, Clarisa era la que pero claro, de las que no vinieron, no contaban. Esto de que te refieres a la semana pasada, ¿tiene que ver con la puntuación que...? Sí, si por ejemplo tú tienes una puntuación, esos valores te dan el rango de si estás muy bajo o muy elevado, y te explican cuando estás, por ejemplo, de 0 a 6, ¿qué significa? Estás abajo, y si estás arriba tienes que estar a máximo 30, si es por 6 por 5, 30. Si estás en el rango de arriba, está muy activo, y te explica. O estás en medio, puede ser que no esté activo en ese momento, porque lo has vivido, y en ese momento vives otra cosa, ¿sí? O sea, no porque sea de una manera muy bajo o muy alto, y yo lo esté. Debo sentirme, ¿no? Lo que les he dado... Una de las cosas que mucho nos cuesta en el proceso de desarrollo
es conocernos. ¿Sí? En todo proceso de desarrollo interior, de crecimiento espiritual, lo que más cuesta y lo que todo estudiante va es el autoconocimiento. Le da por estudiar libros, por aprender cosas, por ir a hacer ejercicios, por ponerse a practicar meditación, pero no tiene ni idea de lo que él es. Lo rehuimos, no queremos verlo, nos da miedo. Salvo que nos hayan dado un buen sopapo, entonces estamos diciendo, ay caray, pues ya estoy viendo cosas, ¿sí? Entonces, este material intenta que ustedes se vean un poco, se conozcan un poco o vean algo, a pesar de lo difícil que pueda hacerles a veces reconocer ciertas cosas, porque normalmente cuando proyectamos, ¿se acuerdan del mecanismo que les expliqué de la proyección? Pues asumimos que es el otro el que es el responsable. En realidad yo tengo que ver con la visión que he trasladado a la persona a la que estoy viendo. Yo traslado mi estructura y la veo a través de mis filtros, de mis trasfondos psicológicos, de elementos que yo tengo. Y la acepto o la rechazo porque yo tengo ese elemento que está aceptando o rechazando. Y entre más critico, más me puedo reconocer que yo tengo eso también. Pero no nunca es objetivo contigo mismo tampoco. Tienes que estar despierto para ser objetivo. O medio despierta, observarte. Por eso la técnica de observarnos cada día, autoatención, vigilar, estar atento. Las obras que les recomiendo de Toll son muy buenas, ¿sí? El poder de la hora o el mundo nuevo ahora, porque ahí te recomienda constantemente, o de Krishnamurti o de quien quieran, todos dicen lo mismo. Vigila, autoconciencia, vive en el presente, obsérvate, conócete, porque yo al hacer cosas me estoy observando y estoy viendo cómo estoy actuando. Normalmente la persona trata de evadir ver la realidad, sobre todo cuando sus estructuras son inseguras y tiene miedo. Pero creo que todos poco a poco podemos ir dando pasos para equilibrar esa parte. Y esto, insisto, es un pequeño intento de que ustedes se conozcan un poco más o vean algo interesante que les motive a investigar más. De esto hay mucho material. Es un seminario que hemos dado, pero les saqué solamente una parte. Bueno, tengo que empezar a hacer el tema de hoy, ¿sí? Que tenemos acá atrás. ¿Quién ha leído la Divina Comedia? Bueno, 1, 2, siquiera, 3, 4. Es pesada si la leen en verso, ¿o no? Pero también está en prosa. O sea, en prosa significa como una novela, está novelada. Y la pueden comprar novelada, si no la pueden ver, bonitas en verso. Pero en verso algunos se cansan. Lo interesante es que la obra fue escrita por nuestro querido y bien ponderado amigo del Renacimiento, el señor Dante Alighieri, uno de los grandes del Renacimiento italiano o Renacimiento europeo, porque realmente el Renacimiento inicia en Italia. Dante Alighieri era interesante su relación en su mundo. Él no era una isla, él estaba formando parte de un grupo muy interesante de filósofos, científicos, buscadores. Había un grupo que formaba Leonardo da Vinci, Botticelli, Dante, y creo que había otro. Eran varios. Y ellos estudiaban, Ficino, estudiaban ¿qué? La antigua filosofía griega, escondidas porque la Inquisición era muy ruda. Eran muy neoplatónicos. Recuerden lo que los neoplatónicos sobreviven gracias a ciertos escritos que nos llegan por los árabes y otros que se salvaron. En realidad la Iglesia no los tocó mucho a la literatura platónica, porque de alguna manera sostenían el dogma y la doctrina. Pero eso es otro tema y no me voy a meter. Es una época en donde Pico de Mirandola y Nicolás de Cusa pues son los antecedentes históricos a la novela que él escribe. Lutero, Kepler, Galileo, Giordano Bruno. Por supuesto, todo esto está
como rodeando ese marco donde Dante escribe la obra. Y muchos hablan que es porque la pérdida de la espiritualidad y la necesidad de un nuevo mito ya ocurría. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible eso en el Renacimiento? Pues sí, porque una cosa es el Renacimiento saliendo de la oscuridad de la Edad Media, de la ignorancia de la Edad Media, si podemos llamarlo así. Y otra cosa es que el mito que había sostenido el mundo antiguo, al mundo europeo por 1000 años, estaba haciendo aguas. ¿Cuál es el primer signo de que algo no va bien después de los primeros 1000 años? Los cátaros y los albigenses. La iglesia se los despacha. Así, rotundamente, los desaparece a todos. Ahí era la primera señal de que algo no iba bien, ¿sí? Y a partir de ahí empezó todo el proceso de transformación. Un proceso que después de las cruzadas empezó a partir del 1400, pues los alquimistas empezaron a ser más influyentes, empezó a haber un movimiento y donde el centro, como fue Alejandría en su momento, ahora era ¿qué? Italia, Florencia, Venecia, el centro de... Qué interesante, ¿no? Los descendientes de los romanos, si queremos verlos así. El drama de Fausto, el drama del Dante tiene que ver con el drama del alma humana que por la ley kármica se ve obligada a enfrentar. Pero si es sincero, recibirá ayuda y guía en su periple interior. Es el alma quien nos redime y nos lleva del infierno al paraíso. Tenemos que conocernos y aceptarnos tal como somos. Esas son pequeñas prebendas que nos da Dante, ¿sí? Tenemos que conocernos y aceptarnos como somos. ¿Cómo la ven? ¿Se conocen? Para empezar es un problema, pero sí se puede. Y no salir corriendo cuando veamos en la primera las cosas que no nos agradan. Es el alma la que nos redime y nos lleva del infierno al paraíso. ¿Dónde está el infierno? Aquí. No hay que irnos a otro lugar, el infierno está aquí. Y cada quien vive su infierno. Aunque a veces se acostumbra uno a estar en el infierno, ¿no? Sí, sí. No, hay personas que están contentas, no contentas, pero ya se acostumbraron. Ya dicen que es normal estar así sufriendo. Y cuando dejan de sufrir no saben qué hacer. Buscan pretextos para volver a sufrir. Porque el sufrimiento ya se volvió la razón para existir o para vivir. Es un pretexto. Cuando descubrimos y aceptamos verdaderamente nuestra naturaleza, damos un paso hacia nuestra realización. Esta imagen ya la tienen ustedes en otro de los manuales, ¿sí? A la puerta de la tumba, la sombra espera a el alma que parte a su juicio, según el papiro de Ani. No es negada la oscuridad como la luz prevalecerá, sino es asumiendo aquello que hemos reprimido, el mal en nosotros como nos transmutamos, unificando nuestra naturaleza completa. Vuelvo a repetirlo. No es negando la oscuridad como la luz prevalecerá. Mucha gente reprime la oscuridad, ¿por qué? Porque asume que si no ve el mal que ella tiene o que ve alrededor, va a haber luz. Al contrario, la oscuridad se volverá tenebrosa y quizá al final nos destruya. Ese es el problema de negar la oscuridad. Tiene mucho poder. ¿Y quién se lo da? Nosotros. Cada vez que repriman, ustedes le están dando fuerza. Cada vez que digan, yo no hago eso, los demás son los responsables, yo soy la mejor persona, eso se vuelve diabólico. Y nos va a poseer algún día, y nos va a controlar. Cada vez que asumo que esa parte es mía, o que voy aprendiendo a aceptarla, disminuye su presión, disminuye su efecto. Por eso el Maestro Jesús lo decía, no resistáis al mal. Y nosotros con el miedo y el temor a que eso nos envuelva, tratamos de evitarlo cuando estamos así sembrando el camino que no queremos encontrar algún día. Esta imagen que aparece acá es el diagrama de lo que para el Dante era el infierno. ¿Sí? Niveles, desde las profundidades hasta la elevación al cielo.
Aquí también les pongo un diagrama, el diagrama de la constitución que todos tenemos. Está bien en la clave de la teosofía. Todos asumimos que somos una personalidad. ¿De qué está formada la personalidad? Normalmente la personalidad está acá. Es esto. No, estos puntos. Pinturas. No jala a veces. No. Es esto. ¿Sí? Cuerpo físico, la vitalidad energética, el doble etérico, que es lo que le llaman el aura, el cuerpo de las pasiones, instintos, etcétera, etcétera, la mente que es dual, esta es la mente concreta, la mente del diario vivir, como nos movemos. A esto le hemos llamado la persona, o la máscara. Y ni siquiera conocemos esto, menos conocemos la esencia, lo superior, como se llama la tríada superior, la tríada divina, formada por la mente superior, por el alma y por el espíritu. ¿Es lo mismo alma que espíritu? No. El alma contiene al espíritu. Esto es como las muñequitas rusas. ¿Se han fijado? Una más grande dentro de otra, y así están. Los vehículos todos los tengo acá, pero cada vez son más sutiles y me interpenetran. Cuando la muerte venga, se van a tener que desbalagar. Porque los que los mantiene en orden y armonía, entre comillas, es el cuerpo físico. El cuerpo físico muere, los vehículos se disgregan. Por eso la muerte disgrega. Acuérdense, estar cerca de una gente muerta no es recomendable. ¿Por qué? Porque su energía nos tenderá a disgregar. Me refiero a aquellos que andan buscando porque perdieron un ser querido, andan queriendo que venga y que estén en contacto con él. Digo, si recién murió no hay problema, pero después no. Además que se le daña porque se le despierta. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con... Ahorita no está tanto... Bueno, no sé si está de moda o no el espiritismo, pero tiene sus bemoles el espiritismo. Si ustedes despiertan a una entidad del otro lado que está dormida, un estado de inconsciencia, a través de un espíritu guía, lo jala y lo hace que se tome conciencia y hable, pues no es nada recomendable para la pobre alma, porque la hemos sacado de su estado y le hemos creado escandas. Y bueno, los que están presentes a veces se contagian un poco, porque el espíritu guía necesita energía para poder traer a alguien. Entonces toma de los presentes energía y con eso trae a esa entidad que quiere. Si es un medium serio, de esos que bueno que no hay muchos. Entonces, lo importante acá es que esta parte es con la que vamos a evolucionar. Esta está siempre por ahí, pocas veces la contactamos. El puente que necesitamos hacer, que es lo que tratamos de decir cuando hablamos del sendero espiritual, la conexión, las religiones lo pretenden, ¿no? Religar, reunir lo que está separado, es lo que hemos tratado, o han tratado todos los grandes místicos, volver a unir estas dos partes, lo divino y lo animal humano, porque somos seres humanos, animales que pensamos, ¿sí? Y a veces más animales que pensadores, ¿o no? Bien, esta explicación es necesaria por lo que vamos a ver después. ¿Cómo empieza la obra de Dante? Recuerden que Dante, él es el personaje importante de la obra, ¿sí? Él es el primer actor de la novela. Es interesante, ¿no? Es como si él nos diera su biografía. Y a la vez describe la época o el momento, porque manda al infierno un montón de personajes de su momento, ¿no? Incluyendo al Papa, y a todo el mundo estaba ahí en el infierno. Muy interesante su manera de verlo. Dice, es Viernes Santo y tiene 35 años. Es clásica la edad de la gran crisis que todos, si no pasamos, o no nos dimos cuenta, o la evadimos, nos va a volver quizá con más fuerza, pero bueno, era la primera. Después de la pubertad es la primera gran crisis. A algunos les empieza a los 25, 27, 28,
a otros les llega a los 30, a uno a mí me llegó a los 33 y otros a los 35. O sea, la edad depende de varias circunstancias, pero de que no nos salvamos, no nos salvamos. Se puede evadir la crisis tratando de escaparnos de la confrontación. Pero Dante no se enfrenta, la acepta. Dice, él está en un bosque, necesita un plano superior porque ve la montaña de la verdad al fondo, dice la obra. Pero el monte de la felicidad, pero es incapaz de hacer un viaje hasta acá. No se siente capaz. Y al contrario, se empieza a internar cada vez más en el bosque, la oscuridad. La mitad del camino, dice, me encontré en un oscuro bosque en el que me había perdido. ¿Se han perdido? Nos encontramos perdidos. ¿No es así? La pérdida es muy particular. Es una confusión que no sabemos para qué vivimos. Es una falta de sentido para vivir. De repente, lo que yo pensé se desvaneció. La mujer a la que yo amaba, pues no era lo que yo pensaba. El trabajo que yo tenía, pues me han sacado de él. Ahora no tengo esto, no tengo... O sea, la estructura que se había construido durante muchos años, durante la llamada, según el material que les di, de repente, ¿qué? Se desestructura. Y entro en una crisis. Y pierdo el sentido. Pierdo la razón para estar viviendo. Y me parece que el mundo no vale la pena. Y en muchos casos, hay un querer salir por la salida equivocada. ¿O no? El suicidio. A veces hay que llegar hasta el fondo para poder salir. Decía en Fausto Goethe, húndete ¿para qué? Para subir, para ascender. Si no te hundes, no puedes ascender. Si no bajas a tu infierno, no puedes llegar al cielo. A veces hay que pasar por el infierno y aceptarlo. Y aguantar el tiempo que tengamos que estar. Porque seguro que cuando salgamos saldremos renovados, como salió el Dante. La selva oscura como el lóbrego mundo del pecado, Dante no se comprende a sí mismo ni el propósito de su vida. Está desesperado. Esta imagen me gustó más. Todo lo dice. En la tradición oculta se sabe que el bosque representa la parte profunda del alma. Estamos perdidos dentro. Una sensación de estar rodeado de personas, pero yo me siento ¿qué? Perdido, descontrolado, sin sentido para vivir. Es la soledad más grave que puede existir, estar rodeado y sentirse solos. Y eso se produce. Y al que lo ha vivido sabe lo complejo que es encontrar un sostén en el momento en que digo, ¿qué hago? Si me rodean los seres humanos, me rodean mis parientes, mis amigos y me siento solo y abatida. Esa es la sensación más profunda de la crisis. No todos llegan a sentirla igual, del mismo peso. Ya acuérdense que dijimos, según el sapo la pedrada, ¿sí? Entre más fuerte es la estructura y más sostiene, más fuerte es la crisis. Porque para disgregar esa estructura necesitará más energía. En el sendero dice que se le aparecen, ya lo habíamos hablado, Dante dice 3 alimañas, un león, un leopardo y una loba. Estaba en el bosque y de repente se le aparecen los 3 alimañas. Y el Dante se asusta. ¿Qué es el león? El león de la ira. Dice, mi voluntad está presente en mí, pero no encuentro la manera de hacer aquello que es bueno. A mí me recordaba las palabras de Pablo, ¿se acuerdan? Dice, deseo tocar las estrellas, pero mis piernas están en el fango. Pablo es de los apóstoles para mí más sinceros. Probablemente el más auténtico. Y no quiero disminuir a ninguno de los demás. Pero fue el único que no vio al maestro y es el único que realmente estaba, ¿qué? Era realizado. Era un ser realizado. Acuérdense que a él se le apareció camino nada más que una luz. ¿No se acuerdan? Le dice. Y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues?
A los demás, aunque vieron al maestro, dudaban, lo traicionaban, hacían de todo. Hay algo especial en Pablo. Quizá por eso la iglesia es paulina. Y qué bueno, porque solamente así el misterio del Cristo interior fue válido. Si no, todos pensarían que el Cristo era ¿de qué? De carne y hueso. Él era Jesús. Él tenía activado el Cristo, como ustedes lo tienen y yo lo tenemos, pero dormidito. No, si estuviera despierto ya hubiéramos hecho un lío aquí. Nos hubieran agarrado como a los de la 15M, ¿no? Ahí, persigan, estos que tienen despierto al Cristo. Son un problema. Nos vienen a decir lo que no debemos hacer. Oh, chale. Si este grupo se hubiera despierto,